Ok, hermanos, ¿por qué no abren su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 3? Vamos a comenzar ahora el capítulo 3, hemos dejado capítulo 1 y 2. Hemos ido en el capítulo 2 un poquito muy despacio, pero hay muchas cosas importantes, conceptos importantes que nosotros debemos entender como cristianos. Y Juan, escribiendo esta carta, hace un énfasis tremendo en lo que es la comunión con Dios. Y qué mejor para nosotros como cristianos es tener esa comunión con Dios, que es tan importante para nosotros en la vida cristiana, en nuestro caminar con Dios. Y creo que este libro es un libro que nosotros podemos mantenernos en nuestra vida en un análisis y ver lo que nosotros estamos haciendo y cómo nosotros estamos respondiendo a la palabra de Dios, respondiendo a la voz de Dios. Pero el capítulo 3, ahora vamos a ver algo interesante también, el amor de Dios y la vida de amor. Hemos escuchado mucho acerca del amor de Dios y aquí Juan nos va a comentar acerca de eso, acerca del amor de Dios. Y no solamente eso, pero también nosotros de poder amar a otras personas. Y a veces nos preguntamos, ¿realmente nosotros podemos amar así como Cristo Jesús amó? Y a veces cuando comparamos nuestra vida, quizás a lo mejor dices, bueno, sí, podría ser, o quizás dices, no, yo fallo quizás en esas áreas. Pero vamos a comenzar ahora en la parte número 1 del versículo 1 al 3, y solamente vamos a ver dos partes el día de hoy. Y vamos a comenzar en la primera parte acerca del destino de nuestra relación con Dios. Juan habló en los primeros capítulos acerca de la comunión con Dios. Y aún así lo que el pecado hace contra la comunión con Dios. ¿Se acuerdan que el pecado estorba nuestra comunión con Dios? Bueno, aquí Juan va a explicar un poquito más acerca de eso. Pero vamos a ver de lo que se trata. Y vamos a comenzar con el versículo número 1. La gloria del amor de Dios. Y dice así, ¿estamos listos? Primero de Juan dice así el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, es un versículo que se dice mucho en la iglesia y es un versículo hermoso. ¿Cómo comienza aquí Juan expresando el amor de Dios? Mirad, la palabra mirad. Mirad cuál amor. Aquí Juan, habiendo mencionado ser nacidos de Él, ahora Juan habla admirado sobre este amor que nos hace hijos de Dios. Y aquí observamos que Él quiere que le miremos, o sea, que veamos, que pongamos mucha atención. Es más, si pudiéramos decirlo así, debemos de estudiar acerca del amor de Dios. Esa palabra mirar implica mucho más que solamente darle un vistazo, pero realmente profundizarnos a cómo el amor de Dios es para con los hijos. Y aquí Juan comienza diciendo, mirad cuán amor. Y más adelante dice que nos ha dado el Padre. Y habla de muchas cosas acerca de eso, acerca de este amor. Pero me gustaría compartirte dos cosas acerca de lo que Juan está hablando aquí. Y la primera está hablando acerca de una medida del amor del Padre por nosotros. Una medida. Y pudiéramos quizás literalmente traducir aquí esa palabra como prodigado a nosotros. No sé si has escuchado la palabra prodigado. Si tú buscas esta palabra en el diccionario, prodigar, es dar una cosa en abundancia. Y eso es lo que Dios nos da. La medida del amor de Dios es una medida en abundancia que no tiene fin. Ese amor, es por eso que aquí dice, mirad cuál amor, es algo que no tiene fin, es abundante para nosotros.
Esa es la medida del amor. Si alguien te pregunta, ¿cuál es la medida del amor de Dios para nosotros? Abundante, abundante. Y la número 2, habla aquí Juan de la manera en que Dios da el amor. El amor es sin condición, otorgado, tiene la idea de dar solo ¿por qué? Por dar, sin pensar en esperar algo a cambio. Eso es. Ese es el amor de nuestro Dios. Ahora, cuando dice aquí llamados a ser ¿qué? Hijos de Dios. Aquí observamos que Dios fue mucho más allá al llamarnos hijos de Dios. Ahora, podemos hacernos esta pregunta. Bueno, ¿quién nos llama hijos de Dios en la palabra de Dios? Bueno, puedo observar en algunos versículos que primeramente el Padre, en 2 de Corintios 6, 18, fíjate lo que dice acerca de los hijos de Dios. Y dice así, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es en 2 de Corintios 6, 18, acerca del Padre. Pero ¿qué hay acerca del Hijo? Fíjate lo que dice Hebreos 2, 11. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Y por último, Romanos 8, 6, acerca del Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, escucha esto, de que somos hijos de Dios. Y qué hermoso es. Si verdaderamente somos hijos de Dios, entonces se debe mostrar en nuestro parecido con nuestro Padre y en nuestro amor por nuestros hermanos. Si realmente nosotros nos decimos hijos de Dios, nosotros tenemos que parecer como ¿quién? Como el Padre, ¿no lo crees? ¿Se acuerdan cuando ustedes tienen a sus hijos y comienzan a crecer y sus hijos comienzan a hacer lo mismo que el padre o que la madre, ¿verdad? Y dices, wow, es un Hernández, ¿no? Que hasta a veces lo ponen a decir así. Y puedes describir lo que uno hace, ¿no? Y a veces observo a mi hijo y digo, bueno, se parece al papá, ¿no? Por cosas que hace. Y de la misma manera, nosotros como hijos de Dios debemos de parecernos como el Padre. La pregunta es, ¿realmente nos parecemos? ¿Verdad? Nosotros podemos observar la palabra de Dios y decir, sí, soy hijo de Dios, pero realmente lo que tú haces es compatible a lo que la palabra de Dios dice. Y creo que es para que nosotros nos pongamos a pensar en eso. Y no solamente eso, pero también ¿saben qué? El amor por nuestros hermanos. Lamentablemente, a veces nos llamamos hijos de Dios, pero estamos muy fuera o muy lejos de amar a nuestro prójimo. Y a veces digo, ¿cómo podemos ser hijos de Dios si aborrecemos a nuestro hermano? Y es triste, ¿no lo crees? Es triste cuando a veces analizo mi vida y digo, Señor, ¿por qué mi corazón está así? Pero nosotros debemos de amar. Es importante entender lo que significa ser hijos de Dios. Y creo que es bien claro que no todos somos hijos de Dios. En el sentido de que, como Juan lo menciona aquí, muchas veces podemos decir, oh sí, todos somos hijos de Dios, todo el mundo es hijos de Dios, ¿no? Pero creo que debemos de aclarar algunos conceptos, algunos puntos. El amor de Dios se expresa a todos. Escucha esto, al dar a Jesús por los pecados del mundo, es lo que dice Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero ¿sabes qué? Esto no hace a toda la humanidad hijos de Dios. Tenemos que entender eso. Aquí Juan se refiere a aquellos que han recibido el amor de Jesús en una vida de comunión y confianza en Él. Cuando tú dijiste a Cristo Jesús,
si yo vengo y recibo a Cristo Jesús como mi Salvador y mi Señor? ¿Realmente tú le has aceptado? Ahora, no es porque, y claro, tú dices, yo lo acepto, pero porque nosotros estábamos en pecado. Fíjate lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dos cosas: recibir, creer, y dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú recibiste y si tú crees en Cristo Jesús, entonces eres ¿qué? Hijos de Dios. Y ahora observa esto cuando dice, por esto el mundo no nos conoce. Y eso puedo decir que es por nuestro especial, lo que se dice, linaje. En lo que nosotros llamamos, y a veces tú has escuchado, que nosotros que somos extranjeros en este mundo. Y la mayoría de nosotros tenemos nuestros calcomanías en nuestros carros, que no somos de este mundo, ¿verdad? No es de que quiere decir que somos marcianos, ¿verdad? Sino que realmente nosotros sabemos a dónde vamos, y más adelante vamos a entender lo que quiere decir aquí Juan. Pero dice que el mundo no nos conoce. Ahora fíjate lo que dice más adelante, porque no le conoció a él. Últimamente debemos esperar que el mundo nos trate como lo trataron a él. ¿Y qué fue? Lo rechazaron. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús fue rechazado. Aún así en los versículos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y no solamente eso, pero también le crucificaron. Crucificaron a Jesús. Aunque es cierto que Jesús amó a los pecadores y ellos, reconociendo ese amor, se unieron a él. Pero también debemos recordar que fue el mundo quien gritó, crucifícale. Y eso es. Ese es el amor de Dios. Ahora vamos a ver en el versículo 2 ahora el destino de los hijos de Dios. Y comienza Juan en el versículo 1 diciendo, wow, el amor de Dios. Mira cómo el amor de Dios nos ha dado y que somos hijos de Dios. Pero ahora vamos a ver hacia dónde vamos. Y fíjate que dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjate cómo Juan escribe esta carta. Con ese amor realmente demostrándolo. Está hablando acerca del amor y también de la misma manera está demostrando ese amor en esta carta. Y dice así, ahora somos hijos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y sabemos que nosotros en esta tierra solamente vivimos una vida, ¿verdad? Si te das cuenta, nuestra vida solamente es una rayita. Cuando tú te mueres, te ponen la fecha de nacimiento, después una rayita y después la fecha en que tú mueres. Pero a veces digo, la vida de nosotros es como si fuera solamente esa pequeña rayita que está en medio de esas letras. Pero observa aquí, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué será de nosotros después de la muerte? ¿Te has preguntado? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿A dónde vamos a ir primeramente? ¿Verdad? Eso es lo que primero nos queremos. Si realmente tú estás en los últimos momentos de tu vida, y a veces cuando no estamos en el Señor, siempre está ese temor, esa preocupación de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando yo
de mi último suspiro aquí en esta tierra. ¿Cómo va a ser mi cuerpo? Nosotros vamos a tener un cuerpo transformado, es lo que dice la palabra de Dios. Y a veces digo, bueno, ¿cómo va a ser ese cuerpo? ¿Va a ser de la misma manera? Quizás va a ser de la misma manera como Jesús cuando resucitó. ¿Se acuerdan? Que lo podían ver. Y algunos detalles que nosotros podemos observar, quizás, a lo mejor podría ser de la misma manera. No se sabe. Es por eso que dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No sabemos qué va a pasar, cómo va a ser nuestro cuerpo. Pero, fíjate lo que dice, sabemos que cuando Él, ¿quién? Cristo Jesús, se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él. Porque lo veremos tal como Él es. Y a veces no sabemos, pero si realmente quisiéramos saber, ¿no lo crees? Los detalles y todas esas cosas cuando el Señor venga. Pero dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes. Y te voy a decir algo, no estamos completamente a oscuras con respecto a nuestro estado futuro. Cuando Jesús nos es revelado, ya sea por su venir por nosotros o nuestros cercanos, o nuestro estado futuro, sabemos que seremos semejantes a Él. Escucha lo que dice la Biblia. Habla del gran plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Y fíjate lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, la meta final de Dios para nuestras vidas, escucha esto, es hacernos como Jesús. Y aquí Juan habla del cumplimiento de su propósito. Y aquí cuando dice seremos semejantes a Él. Y esto nos recuerda que aunque en el presente crecemos en la imagen de Jesús, nos falta mucho camino por recorrer. Pero dice aquí que nosotros le vamos a ver. Fíjate lo que dijo Pablo acerca de esto, de nuestro presente caminar. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Escucha este versículo interesante. En 1 Corintios 13:12, Pablo está hablando acerca de esto. Fíjate lo que dice. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, tú puedes leer este versículo y decir, bueno, un espejo, bueno, pues en un espejo tú puedes ver mucho de ti, pero aquí Pablo está escribiendo en los tiempos bíblicos, y en aquellos entonces no habían espejos como ahorita los tenemos, ¿verdad? Y tú ves cada detalle, ¿no? de tu cara, de lo que tú puedes observar ahí. Pero antes, en esos tiempos, los espejos eran pedazos de metales pulidos. Y esos pedazos de metales, tú no podías ver muy claro tu rostro. Solamente podían tratar de distinguir, pero no muy claramente. Es por eso que aquí Pablo dice, ahora vemos por espejo, y está hablando acerca de ese tipo de espejo, ¿verdad? Metálico. Dice oscuramente, realmente no hay algo claro, pero dice, mas entonces veremos cara a cara. Y dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Algo interesante. Y ahora vemos a Jesús solo de una manera confusa y poco claro, pero un día lo vamos a ver con perfecta claridad. Y cuando nosotros vemos y estudiamos la palabra de Dios, solamente vamos a ver en parte. Pero cuando estemos en la presencia de Cristo Jesús, vamos a entender totalmente las cosas. Lo que Dios nos dice a nosotros.
Pero ahora vamos a ver algo un poco más adelante, el versículo 3. Conocer nuestro destino purifica nuestras vidas ahora. Y sabemos que un día, en el versículo 2, lo vamos a ver. Pero ahora vamos a ver a dónde vamos a ir. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Y cuál es la esperanza? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué espero yo? De ver a Jesús cara a cara. Eso es lo que dice Juan aquí, en el versículo 2. Pero aquí dice, aquel que espera en Cristo Jesús se purifica a sí mismo. ¿Y sabe lo que pasa en este versículo? Es cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestra vida totalmente. Cuando nosotros tenemos esta esperanza de decir, yo sé que un día voy a ver a Cristo Jesús cara a cara y voy a estar con Él. Esa es mi esperanza. Cuando tú pones en tu corazón eso, esa esperanza que está en la Biblia y es verdad, ¿sabes lo que pasa? Tu vida cambia totalmente. Tú comienzas a tener un caminar con Cristo y de saber que un día vas a estar ahí. Y es por eso que dice que vas a purificar. Y tú entiendes de la palabra purificar, ¿verdad? Nosotros relacionamos la purificación más como en el agua, ¿no? Cuando el agua no está purificada, pues nadie la puede tomar. Pero cuando tú la purificas, entonces es buena. Y de la misma manera tu vida comienza a limpiarse. Comienzas tú mismo a ser purificado. ¿Por qué? Porque tú tienes una esperanza y es de ver a Cristo Jesús cara a cara. Y dice, así como Él es puro. Conocer nuestro destino eterno y vivir en esta esperanza es lo que va a hacer. Purificar mi vida, purificar tu vida. Y cuando sabemos que nuestro final es ser más como Jesús, nos hace querer ser más como Jesús ahora. Y eso es. No sé si has observado que cuando uno comienza o sabe que va a morir, cambia, si te das cuenta. Y cuando una persona quizás se le detecta una enfermedad mortal, por ejemplo el cáncer, ¿no? Y a veces los doctores dicen, bueno, pues tienes una semana, un mes de vida. La persona cambia, ¿no crees? ¿Por qué? Porque realmente está esperando que la muerte va a llegar a su vida. Pero cuando nosotros estamos aquí en esta tierra y tenemos esa esperanza y saber que tú vas a estar cara a cara con Jesús, entonces tú comienzas a cambiar. Tú comienzas a ser una persona diferente. Y este es un interesante efecto purificador en nuestras vidas. ¿Y sabes lo que pasa? Nos hace querer estar listos. Tú te alistas. Y yo sé que no nos ha pasado porque nunca hemos experimentado eso, pero comienzas espiritualmente a alistarte y decir, bueno, tengo una semana de vida, tengo que estar bien con Dios, ¿no? Eso es lo que pasa. Y quieres servirle, quieres agradarle a Él. ¿Por qué? Porque entonces la hora se acerca. Y creo que es bueno que nunca nosotros debemos poner nuestra esperanza en otras cosas. Y creo que es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿qué es lo que tú estás esperando en la vida eterna, en el cielo? A veces dices, bueno, pues dice la palabra de Dios que voy a tener mi mansión. ¡Wow! Voy a tener una mansión, y estás pensando ya en las cosas materiales.
Y a veces vienen estas preguntas, bueno, ¿acaso los perros van al cielo? ¿Verdad? Porque yo tengo un perro y pues estoy preocupado, ¿no? Por mi perro, ¿no? Y tantas cosas que tú puedes decir, ¿no? ¿Y qué va a haber en ese lugar? Dicen que las banquetas van a ser de oro y tantas cosas que... Y tú comienzas a pensar en otras cosas. Y de pensar cómo va a ser en ese tiempo, en esa vida eterna. Pero ¿sabes qué? Creo que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y lo que queremos nosotros ver es a Cristo Jesús. Y solamente eso. Ya lo demás es secundario para nosotros. Pero a veces, lamentablemente, la gente se preocupa más por su inversión, todo lo que ha hecho, la salud, las posesiones y tantas cosas. A veces, de hecho, uno mismo se preocupa. Pero realmente nuestra esperanza es Cristo Jesús. Ahora vamos a ver la parte número 2, que va del versículo 4 al 9, y es acerca del pecado, un ataque a la relación. Y creo que quiero repasar una vez más, hermanos. Juan comienza en el versículo 1 diciendo acerca del amor de Dios, sin condición y abundante. Versículo 2 es nuestra esperanza en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? Y el versículo 3 es de ser purificados, de saber que nosotros vamos a verlo una vez más a Él. ¿Lo entendemos, hermanos? Bien sencillo, ¿no? Versículo 1 es el amor de Dios, sin condición y abundante. Versículo 2 es ver a Jesús, ¿no? Ver a Jesús cara a cara, con claridad. Versículo 3 es, ¿qué es? Nuestra esperanza, ser purificados en Cristo Jesús. Pero ahora vamos a observar en la segunda parte, un ataque a la relación y es el pecado. Fíjate lo que dice el versículo 4 al 5, la naturaleza del pecado y la obra de Jesús de quitar nuestros pecados. Y fíjate lo que Cristo Jesús va a hacer. Versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es entendible eso. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entendamos esto, que todo aquel que comete pecado, todo aquel, no hay excepción, que dice que está infringiendo la ley. Y dice que el pecado es infracción. Pero fíjate lo que pasa aquí. Cristo Jesús apareció para quitar nuestros pecados, y no solamente eso, pero no hay pecado en Él. Aquí Juan, cuando dice que el pecado es infracción de la ley, define el pecado desde su raíz básica. ¿Y sabes qué es? Es ignorar la ley de Dios, que inherentemente viene siendo ignorar al hacedor de la ley. En este caso es Dios, ¿no? Ahora, con frecuencia fracasamos en la guerra contra el pecado porque no le llamamos por lo que realmente es infracción de la ley. Una ofensa contra el gran hacedor de la ley, que es Dios. Pero fíjate lo que dice aquí, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Nota ahí que la infracción quiere decir que has ignorado la ley de Dios. Ignorar la ley de Dios. Y en este caso, ¿se acuerdan del grupo de los gnósticos? Eso lo vimos en los primeros capítulos de este primero de Juan. Y los gnósticos eran aquellos que eran conocedores de la palabra. Pero ¿sabes qué? Ignoraban y eran personas que torcían la ley de Dios. Pero aquí dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Fíjate lo que dice Lucas 1:21 acerca del ángel Gabriel.
dice que prometió a José con relación al ministerio de Jesús, y dice así: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escucha esto: Jesús quita nuestros pecados en el sentido de quitar la penalización por nuestro pecado. Esto acontece inmediatamente después de venir a Jesús por fe. No solamente eso, pero Jesús quita nuestros pecados en el sentido de quitar el poder del pecado. Y esta es una obra continua en las vidas de aquellos que siguen a Jesús. Y también Jesús quita nuestros pecados en el sentido de quitar la presencia del pecado. Y esta es una obra que será terminada cuando pasemos a la eternidad y seamos glorificados con Jesús. Primeramente dice quitar que la penalización de nuestro pecado. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, Él quita eso, la penalización de nuestro pecado. Y no solamente eso, pero entonces cuando tú ya estás en Jesús, pero entonces sigues lo que se dice practicando el pecado, porque eso sucede, dice que entonces Cristo Jesús quita el poder del pecado. Que es una obra continua. Y después quita la presencia del pecado. Y eso es lo que vamos a experimentar cuando sea la obra terminada, cuando nosotros ya estemos en la eternidad y seamos glorificados. Ahora observa aquí cuando dice que no hay pecado en él. Jesús no tenía pecado que le tuviera que ser quitado. Por lo tanto, sabes que Él podía quitar nuestro pecado y lo cargó sobre sí mismo. Ahora el versículo 6 habla acerca de permanecer en pecado o permanecer en Dios. Y aquí los primeros versículos 4 y 5 nos habla acerca del pecado, pero fíjate lo que dice el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa? No peca. Esa es la clave. Si tú permaneces en Cristo Jesús, no pecas. Pero dice, todo aquel que peca, ¿qué pasa? No le ha visto ni le ha conocido. Y a veces tú preguntas, bueno, ¿acaso el cristiano peca o no peca? ¿Verdad? Vienen muchas preguntas. Bueno, yo como cristiano, ¿peco o no peco? Y nosotros nos conocemos y sabemos la respuesta. Pero fíjate lo que dice aquí, y creo que es bueno que entendamos este pasaje. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Tú comienzas en ese proceso de purificación. Cuando tú te acercas más a Cristo Jesús, el pecado se aleja de ti. Y eres semejante a Él. Pero dice aquí, todo aquel que peca, que dice no le ha visto, ni le ha conocido. Y a veces hay gente que llega a los pies de Jesús y ora, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Pero la vida es totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque él no vive una vida con Jesús. Número 1, porque no le ha visto. Y número 2, porque tampoco le ha conocido. Y hemos visto también gente que se dice ser cristiana, pero no ora, no lee su palabra, y realmente no hay una comunión con Dios en esa persona. Es como aquella persona que viene el padre y comenta con el pastor y dice, pastor, yo quiero que usted ore por mi hijo, ¿verdad?
porque está alejado de Dios. Y el pastor le dice, bueno, ¿su hijo es cristiano? Pues sí, él oró cuando hizo la confesión de fe, pero no lee su Biblia, ¿verdad? Tampoco quiere ir a la iglesia y no quiere saber nada de la iglesia, ¿verdad? Y tantas cosas que era de lo contrario, ¿verdad? Pero vemos ahí que realmente el fruto no está ahí. Realmente no es cristiano, porque no le ha visto ni le ha conocido. Y esta es la clave, que nosotros permanezcamos en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿estás permaneciendo en Cristo Jesús? Si nosotros no estamos permaneciendo en Cristo Jesús, entonces hay una situación ahí. Y es por eso que dice, ¿es permanecer en pecado o permanecer en Dios? Y eso es lo que uno va a decidir. Y tú puedes decir, bueno, he fallado como cristiano. Y creo que a veces decimos, bueno, entonces el cristiano peca o no peca. Bueno, podría decir sí y no. Y cuando yo observo este pasaje, si realmente dices, entre más yo permanezco en Cristo Jesús, el pecado se aleja de nosotros. No está en nosotros, porque somos luz también. Pero el hecho de que si tú no permaneces en Él es totalmente lo contrario. Es bien claro de entender. Y eso pasa porque realmente no ves a Cristo Jesús en tu vida, porque no le has conocido. Y el hecho de que tú conozcas a Jesús no es de que se te vaya a aparecer en tu casa o en tu cuarto, porque a veces hasta oramos, Señor, preséntate a mí, ¿no? Y muéstrame algo, que se caiga esa estatua o cosas así, ¿no? Tú quieres desafiar a Jesús a través de todas esas cosas, porque quieres ver algo físico. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios está ahí para nosotros. Si realmente nosotros queremos conocer a Jesús, Él nos ha dado la palabra de Dios. Y cuando tú observas este versículo y te das cuenta que hay pecado en ti, es porque realmente no has permanecido en Cristo Jesús. Muy claro. Y a veces uno se engaña a sí mismo. Oh, sí, es que yo estoy tratando de relacionarme con Cristo Jesús, pero pasó esto. No, eso no sucede. Eso no sucede. Porque cuando tú estás más cerca de Cristo Jesús, entonces uno no peca. Y dice que todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y eso es un estilo de vida de pecado. Y creo que aquí Juan nos dice que nosotros debemos de alejarnos de todo eso. Y la pregunta quizás de alguna forma no es de si pecas o no pecas. Todos pecamos. La pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿Te has puesto a pensar? Hazte esta pregunta, ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿Caes en un patrón de pecado o permites que domine tu estilo de vida? ¿Confiesas humildemente tu pecado y luchas contra él con el poder que Jesús puede darte? ¿Verdad? Porque eso es lo que pasa cuando nosotros caemos, está esa culpabilidad. Y vienes y confiesas tu pecado ante Cristo Jesús. Y estás en esa lucha. Pero si realmente no lo es así, y entonces tu patrón de pecado y tú permites que te domine y estás en ese estilo de vida, entonces tú conoces ese estilo de vida que vives y es en pecado. Y lo importante es que nunca firmemos, si lo puedo decir así, nunca firmemos un tratado de paz con el pecado, porque eso puede suceder. No debemos coquetear con él ni disculparnos diciendo, bueno, todo el mundo peca y este es mi pecado. Bueno, Jesús nos perdona, ¿verdad? Dios no nos ha dado licencia para pecar, ¿verdad? O la gracia, bueno,
mañana me arrepiento y Dios va a estar ok con esto. Pero no debe de ser así. Esto va totalmente en contra de todo lo que somos en Jesús y de la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Todo lo que Dios quiere para nosotros es lo bueno. Lamentablemente, ¿saben lo que pasa? Que escogemos erróneamente y vemos las consecuencias. Versículo 7, ahora vamos a ver, la justicia se notará en la vida de la persona. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Ahora, aquí está hablando de un engaño. ¿Se acuerdan que Juan hablaba también de las falsas religiones? Y aquí Juan está tratando de mantener a la iglesia realmente que no hayan o que no cometan o que no caigan en un engaño. Pero dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y aquí cuando dice nadie os engañe, esto nos dice que Juan escribió contra el engaño que amenaza a los cristianos de este tiempo. El que dice el que hace justicia es justo, Juan no nos permitió separar una justicia religiosa de una vida de justicia. Si somos hechos justos por nuestra fe en Cristo Jesús, que dice Romanos 3:22, y se notará en nuestras vidas de justicia. Aquí Juan no está diciendo que somos hechos justos delante de Dios por nuestros propios actos de justicia. La Biblia claramente enseña que somos hechos justos por la fe en Cristo Jesús. Y esta justicia en Jesús será evidente en nuestras vidas. Y a ti también cuando dice como Él es justo, podemos vivir vidas que se caracterizan por justicia y no por el pecado, porque nos ha sido dada la justicia de Jesús y Jesús es justo. Ahora, por último, del versículo 8 al 9, vamos a ver la raíz del pecado y la raíz de la justicia. Fíjate lo que dice Juan aquí. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, ¿verdad? Híjole, estaba tremendo aquí Juan, ¿eh? Es fuerte, pero es claro también. El que practica el pecado es del diablo y es claro. Y luego dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Nota eso. No solamente Jesús vino para quitar el pecado, pero también para deshacer las obras del diablo. Versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y entendemos esto, la persona que es nacida de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Hemos dejado al hombre viejo allá atrás. Todo lo que es mundano, todas esas cosas. Y ahora somos nacidos. El que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Nota esto. Si realmente tú te dices decir que eres nacido de Dios, no tienes que estar practicando el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Bueno, realmente que tú estés pecando constantemente es algo continuo que tú lo estás haciendo. Juan nos dio aquí la razón por la cual vino Jesús. En 1 Juan 3:5 dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y también para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:5 dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y también para deshacer las obras del diablo. Y también para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:5 dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y también para deshacer las obras del diablo.
Y Jesús vino a poner un alto a todo esto, venciendo totalmente al diablo con su vida. ¿Sabes cómo? Con su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Y eso es lo que nosotros observamos en lo que nosotros llamamos Semana Santa, ¿se acuerdan? Su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Pero observa aquí cuando dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El cambio de ser del diablo a ser hijos de Dios viene cuando somos ¿qué? Nacidos de Dios. Ahora, cuando esto sucede, nuestra vieja naturaleza con la rebelión de Adán muere y nos es dada una nueva naturaleza modelada. ¿Saben con qué? Con la obediencia de Cristo Jesús. Y aquí observamos que Juan solamente está enfatizando el significado de nacer de nuevo, que significa un cambio en nuestras vidas. La pregunta es, ¿realmente hemos hecho el cambio? ¿O estamos en las mismas, verdad? Ahora, este cambio será desarrollado en cada una de las áreas de nuestras vidas, así como nosotros conforme crecemos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan en lo que estábamos observando en Éxodo, capítulo 24, acerca del pacto? Que nosotros también, Jehová estaba dando un pacto con el pueblo de Israel. Y Israel también tenía que realmente contestar ese pacto, ¿se acuerdan? Y era la prioridad de la palabra de Dios, uno de los que observamos. Y no solamente eso, pero sabes que el arrepentimiento de los pecados estaba ahí, parte del pacto. Y también nuestro testimonio. ¿Cómo está nuestro testimonio en nuestras vidas? Y creo que es bueno que nosotros, y cuando recibimos, si somos nacidos de nuevo, estemos también en ese pacto de decir a Dios, Señor, yo soy una nueva persona, ahora voy a estudiar tu palabra de Dios. No solamente eso, pero mi testimonio va a cambiar. Si realmente la gente me decía, este muchacho era un loco, ahora soy un loco por Cristo Jesús, ¿verdad? Y mi testimonio ahora es un testimonio para bien y no para mal. Y no solamente eso, pero realmente el arrepentimiento de pecados. Ya no voy a ser el mismo, ahora voy a caminar y voy a ser una nueva criatura y voy a estar cerca de Cristo Jesús y voy a permanecer en Él. Y por eso ahora no practico el pecado. Escucha estas frases: no practica el pecado, no puede pecar, no practica el pecado y no puede pecar. Tienen el mismo tiempo en el verbo que dice que no peca en el versículo 6, que significa una práctica continua de pecado. Y es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Si realmente nosotros nos decimos que somos nacidos de nuevo y somos cristianos, entonces el pecado no debe de estar ahí. Nosotros no debemos de practicar el pecado. ¿Cuántos de nosotros practicamos un deporte? Y en la escuela, bueno, todos, ¿no? Yo practiqué el básquetbol, ¿no? Y jugaba mucho y practicaba mucho. De la misma manera, es el pecado. Y nosotros debemos de parar de hacer eso. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, y este segmento, esta segunda parte. La tercera parte ahora vamos a ver después acerca del odio, que también es un ataque a la relación, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero es importante que nosotros pensemos en el amor de Dios. Y quiero que escuches de Juan, dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre de hacernos hijos de Dios. Ese amor, y eso solamente para repasar, un amor que incondicional, que nos da en abundancia. Y no solamente eso, pero de saber que un día lo vamos a ver cara a cara. La pregunta es, ¿te vas a espantar? ¿O vas a estar contento para darle la bienvenida? ¿Verdad?
Y creo que es bueno que nosotros debemos de estar listos. Y como le habíamos dicho, algo interesante acerca de Juan. A mí me gustan mucho estos libros que Juan escribió. Lo que es el Evangelio de Juan, él lo escribió para que nosotros creamos en Cristo Jesús. Si realmente tú tienes una duda de Cristo Jesús, si realmente dices, ¿qué es esto de la relación con Dios? ¿Qué es esto del cristianismo? Bueno, el libro de Juan es un buen libro para estudiar. Pero entonces, cuando tú creas en Cristo Jesús, fíjate lo que es, primera, segunda y tercera de Juan, nos dan esa seguridad de creer en Cristo Jesús, de saber que nosotros tenemos vida eterna, de saber que nosotros somos cristianos y tenemos comunión con Él. Nos dan esa seguridad, ese amor. Y fíjate lo que es el libro de Apocalipsis. ¿Saben para qué los escribió? Para que estemos listos. De saber que un día Cristo Jesús va a venir por su iglesia. Y por lo tanto nosotros debemos de estar, ¿qué? Listos. No se trata de como si estuviéramos ofreciendo un producto y es de a ver si lo quiero o no lo quiero, ¿verdad? Sino se trata de nuestra salvación. Se trata de nuestra comunión con Dios. Se trata de que el Señor viene pronto y nosotros debemos de estar listos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias también te damos, Señor, por el hecho de poder estudiar esta porción de hoy, Señor. Y Padre, hemos visto el amor que tú tienes para nosotros, Señor. Pablo también lo dice, Señor. El Padre lo confiesa al Hijo y también al Espíritu, Señor. Y Padre, nosotros creemos, Señor. Y ese amor ágape, Padre, que tú nos das en abundancia y sin condición, Señor. Y no solamente eso, pero también el destino que nosotros tenemos como cristianos, de que un día vamos a estar contigo en esa vida eterna y de que te vamos a ver cara a cara, Señor. Y Padre, ahora que nosotros podamos mantener eso, esa esperanza, Señor, de saber que tú vienes pronto, y Padre, que a través de todo eso, entonces, mi vida va a ser purificada. Mi dirección va a ser un enderezamiento, Padre, a caminar contigo, más cerca, Señor. Y aún así, Padre, así como Juan nos exhorta a no practicar el pecado, Señor. Si realmente hay en nosotros eso, Señor, de la práctica del pecado, Señor, yo te pido que tú trabajes en nosotros, Señor. Que nos ayudes, Padre, y entendemos esto, Padre, que cuando nosotros permanecemos más y más contigo, Señor, vamos a ser no solamente purificados, pero el pecado va a estar lejos de nosotros, Señor. Padre, gracias por esta porción y Padre, ahora te pido que tú nos ayudes a través de esta semana y estemos listos para lo que acontezca la siguiente vez, Señor. Y si no es que tú vienes pronto, Padre. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.